Bienvenidos a Misterios al Anochecer. Hoy venimos con otro relato de terror escalofriante. Pónganse cómodos que empezamos. Era una noche fría de octubre. El viento susurraba secretos antiguos a través de las rendijas de mi vieja casa de campo, donde había decidido pasar el fin de semana para alejarme del caos de la ciudad. En el ático, entre cajas llenas de recuerdos y polvo, encontré a Mr. Whiskers, mi antiguo peluche de gato. Lo recordaba más grande, más brillante. Ahora, sus ojos de botón parecían haber perdido el brillo, y su pelo sintético, la suavidad. Sin embargo, algo en él me llamó, como un eco de mi infancia que no pude ignorar. Decidí llevarlo a mi habitación, sin saber que esa noche sería el inicio de una pesadilla inenarrable. Coloqué a Mr. Whiskers en la silla junto a mi cama, un gesto que en su momento me pareció reconfortante. Pero mientras la noche avanzaba, una sensación de inquietud creció dentro de mí. Cerca de la medianoche, empecé a oír un leve roce, como si algo se arrastrara lentamente por el suelo de madera. Abrí los ojos, esperando ver la sombra de un árbol movido por el viento. Pero en cambio, mis ojos se encontraron con los de Mr. Whiskers, cuya expresión parecía haber cambiado a una sonrisa siniestra. Desperté al día siguiente, convencido de que lo ocurrido había sido producto de un sueño. Pero una sensación de malestar persistía. Esa noche, el aire se llenó de susurros apenas audibles. Al principio, creí que eran producto del viento, pero pronto entendí que emanaban de Mr. Whiskers. Palabras indescifrables que jugaban con los límites de mi cordura, insinuando secretos oscuros y olvidados. La frontera entre el sueño y la vigilia comenzó a difuminarse. Los días pasaban y cada noche los fenómenos se intensificaban. Empecé a ver sombras que se movían con agilidad por las esquinas de mi visión, desapareciendo cuando intentaba enfocarlas. Pero una sombra permanecía constante, la de Mr. Whiskers, que parecía crecer y torcerse en formas imposibles. Era como si el peluche absorbiera la oscuridad de la habitación, convirtiéndose en algo vivo, algo que me observaba con intenciones inescrutables. Una noche, la transformación fue evidente. Mr. Whiskers ya no parecía un juguete. Su pelo sintético se había tornado áspero y sus ojos de botón brillaban con una luz propia. Su cuerpo se había estirado y deformado, adoptando posturas antinaturales. Su presencia llenaba la habitación con una atmósfera opresiva y su sombra parecía burlarse de mí, retorciéndose en las paredes con una vida propia. Desperté una noche para encontrar que Mr. Whiskers había desaparecido. Busqué frenéticamente, pero no había rastro de él. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado no desapareció. Peor aún, objetos comenzaron a moverse por su cuenta, y los susurros se convirtieron en voces claras, llamándome por mi nombre, riéndose de mí desde las sombras. Comprendí entonces que estaba siendo cazado. La casa se convirtió en un laberinto de terror, con cada esquina escondiendo sombras que acechaban, esperando el momento para atacar. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia de Mr. Whiskers acercándose, su aliento frío rozando mi piel. Una noche, las voces formaron un mensaje claro: «Vuelve a nosotros». Desconcertado y aterrorizado, no sabía a qué se referían. Era como si una parte olvidada de mi infancia, oscura y retorcida, me reclamara desde las sombras. Mr. Whiskers era el emisario de ese mundo olvidado.
un puente hacia terrores que yo había enterrado en lo más profundo de mi ser. Investigué el origen de Mr. Whiskers y descubrí una historia macabra. Había sido creado por una secta que creía en la vida después de la muerte a través de objetos inanimados. Realizaban rituales oscuros, invocando espíritus para que habitaran estos juguetes. Comprendí que al reencontrarme con Mr. Whiskers, había reactivado un antiguo ritual. Y ahora, las entidades que lo habían habitado me consideraban parte de un pacto olvidado. Decidido a terminar con esta pesadilla, busqué a Mr. Whiskers. Lo encontré en el ático, sentado en un círculo de velas negras que nunca encendí. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Hablé, exigiendo que me dejara en paz, pero las sombras se movieron, formando figuras humanas que susurraban en un idioma desconocido. La habitación se enfrió y el peluche empezó a deformarse, adoptando una forma aún más grotesca. Cuando las sombras se abalanzaron hacia mí, supe que debía huir. Corrí por los pasillos de la casa, sintiendo su aliento helado en mi nuca. Logré salir al exterior, pero la casa parecía estar viva, sus ventanas observándome como ojos acusadores. La noche se cerraba a mi alrededor y sabía que aunque había escapado de la casa, la verdadera caza apenas comenzaba. Refugiado en un hotel de la ciudad, una noche recibí la visita de un hombre anciano que afirmó conocer la verdadera historia de Mr. Whiskers. Me explicó que el peluche era un receptáculo para un espíritu antiguo que, una vez liberado, buscaría regresar a nuestro mundo a través del último que había establecido un vínculo con él. Yo era ese vínculo. La única forma de romperlo era enfrentarme al espíritu y reclamar mi libertad. Armado con el conocimiento del anciano, regresé a la casa. En el ático, me enfrenté a Mr. Whiskers, que ahora era apenas reconocible como el juguete de mi infancia. Las sombras danzaban frenéticamente a nuestro alrededor mientras comenzaba el ritual para romper el vínculo. El aire se llenó de un estruendo sordo, y por un momento, el mundo pareció fracturarse. Vi rostros y lugares que no reconocía, dimensiones que se entrelazaban con la nuestra. Entonces, en un acto de voluntad desesperada, pronuncié las palabras que romperían el pacto. El peluche se desintegró ante mis ojos, y las sombras se disiparon como si nunca hubieran existido. Exhausto, caí al suelo, sabiendo que había escapado por poco de un destino inimaginable. Pero mientras me levantaba, noté que algo había cambiado en mí. Una parte de las sombras permanecían, un recordatorio eterno de que algunos lazos, una vez forjados, nunca se rompen del todo. La noche nunca volvió a ser la misma para mí. Los susurros y las sombras me acompañan, susurrándome que, aunque gané la batalla, la guerra contra los horrores olvidados de nuestra infancia nunca termina. Y Mr. Whiskers, aunque desaparecido, vive en cada sombra, en cada rincón oscuro de mi mente, esperando el momento para regresar. En el silencio de la noche, mientras el mundo duerme ajeno a los terrores que acechan en la oscuridad, un susurro se escapa de las sombras. Cuidado con los juguetes de la infancia, pues no todos son meros recuerdos. Algunos son guardianes de puertas, mejor dejarlas cerradas. Si te ha cautivado esta historia y deseas descubrir más secretos ocultos en las sombras de la noche, suscríbete a Misterios al Anochecer. Aquí, cada susurro tiene un eco y cada sombra una leyenda. No te pierdas nuestras próximas historias, donde el misterio y lo desconocido te esperan.